Bien, queridos hermanos, buenas tardes, bienvenidos. La conferencia del día de la fecha tiene varios objetivos. Vamos a hablar, o los disertantes van a hablar de los grados salomónicos y también del segundo grado que se practica en las logias inglesas. Diferencias entre York, Emulation. Yo todavía no lo tengo muy claro, así que voy a disfrutar muchísimo de la charla que nos van a brindar Caco Stefanisi y el querido hermano Carlos Barrenti, estudiosos del tema. Y a partir de charlas que mantuvimos y su nexo y conexión de este segundo grado con lo que es la marca, que ya lo había esbozado en su conferencia el muy respetable hermano Marcer, creímos oportuno aprovechar este tiempo de vacaciones masónicas de todos como para adentrarnos en algo que seguramente va a ayudar a los que van a ingresar a la marca, o no, sino simplemente acercarles más información, más data, así que creo que vamos a disfrutar. Luego, con posterioridad a la conferencia y una vez que la cerremos, y habida cuenta de que los hermanos hacen consultas sobre cómo completar correctamente el formulario de ingreso, Caco nos va a ayudar y vamos a hacer una especie de completado de una solicitud formal. Una simulación, así los que tienen dudas les quedan más claros qué deben poner en cada casillero o cuáles deben dejar en blanco, que son unos cuantos también. Hay información que van a tener que recabar de sus logias, como las fechas de iniciación, de aumento de salario, de exaltación. Todos esos datos son necesarios, muy necesarios, para tener de manera ordenada la secretaría de nuestra futura logia Pilar Marc. En ese sentido, nuestro futuro venerable maestro, Andrés Romero Fortea, ya nos dio claras instrucciones de que esto debe ser de esta manera, tal cual las exigencias de River Plate y de Londres, la prolijidad total en los asuntos de secretaría. Bien, queridos hermanos, dicho esto, me voy a permitir presentarles a nuestro conferencista, Carlos Barrenti. Su carrera masónica nos dice que es el actual venerable maestro en su segundo periodo de la respetable logia Civitas 575 de la Gran Logia de Libre y Aceptado Masones. Fue iniciado el 16 de noviembre de 2012 en la respetable logia Minerva 395 de la GLA. Fue aumentado su salario el 22 de noviembre de 2013 en la respetable logia Minerva 395 de la GLA. Exaltado a maestro masón el 14 de agosto de 2015 en la respetable logia Civitas 575 de la GLA. Fue avanzado a maestro masón de la marca el 9 de noviembre de 2017 en la Rosario Lodge número 507, dependiente de la Gran Logia de Maestros Masones de la Marca de Inglaterra, Gales y distritos y logias de ultramar. Fue exaltado como miembro del Royal Ark el 28 de septiembre de 2019 en la Masefield Chapter número 617, dependiente del Supremo Consejo del capítulo de Real Arco de Masones de Inglaterra. Tiene publicaciones realizadas, Nullius in Verba 1, temas de primer grado, cuadernos de instrucción, de su respetable logia madre, Civitas 575, Nullius in Verba 2, temas de segundo grado, cuadernos de instrucción, de su respetable logia Civitas, Nullius in Verba 3, temas del tercer grado, cuadernos de instrucción, de respetable logia Civitas 575. Símbolos del arte real, temas de instrucción para vigilantes, respetable logia Civitas 575, año 2019. Nuterina et Sulterinea,
una investigación del pergamino de Kirwall, año 2019, Publicaciones Masónicas de Córdoba. Sus conferencias han sido el pergamino de Kirwall, que fue una tenida conjunta de Scottish Rituals con hermanos de los orientes de Uruguay, Chile y Argentina en el Gran Templo de la Argentina de Libres y Aceptados Masones, el 21 de septiembre de 2019, patrocinada por la respetable logia Eureka 106. Su formación académica es ingeniero aeronáutico de la Universidad Tecnológica Nacional de Buenos Aires, y actualmente, desde el 2011, también es docente universitario. Dicho esto, le solicitaría a nuestro muy respetable hermano Ernesto Macer unas palabras de bienvenida y su autorización para comenzar con esta conferencia. Previamente permítanme, queridos hermanos, que los voy a silenciar a todos y en un segundo, y le pido al querido hermano Marcer que active su micrófono, por favor. Breves palabras. En realidad no tengo nada que decir. El anfitrión sos vos y los disertantes son los dos Carlos, de manera que tampoco tenés que pedirme autorización para que comience esto que has organizado vos, así que adelante y bueno, adelante y suerte, como dicen. Muchas gracias, muy respetable hermano. Hermano Caco, os ruego, tomes la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Primero, muchas gracias, Edu, por la presentación. Gracias, Carlitos, por Barrenti. Yo le digo Carlitos porque bueno, es un gran amigo mío, además de hermano. Y compartir conmigo un poco la presentación que vamos a dar. En primera instancia, voy a arrancar yo completando un poco lo que bien explicó Ernesto en la última reunión que tuvimos por Zoom con este mismo medio, un poco unos detalles de la masonería en cómo funciona en la Constitución inglesa, tanto en su función ritualística como su función burocrática, que es bastante diferente a lo que la gran mayoría está acostumbrado, con el objetivo de que entiendo que la gran mayoría que está acá presente, si no son maestros masones de la marca, están intentando o quieren serlo. Entonces, para que no los agarre de sorpresa varias cosas, voy a tratar de ser bien conciso y mostrarle algunas cosas que puede ser que si no lo vieron nunca les llame bastante la atención. Después, en el medio de lo que voy a hablar, voy a pasar la palabra a nuestro querido hermano Carlos Barrenti para dar toda una visión media escueta por los tiempos, obviamente, pero dar un pantallazo general del grado de compañero según las logias angloparlantes, no importa el ritual que sea, en este caso nos vamos a focalizar en emulación, porque es un poco como está ligado nuestros rituales de la marca, y para que encuentren la mejor conexión posible, pero la realidad es que funcionaría en casi todos los rituales angloparlantes tranquilamente. O sea, y cuando hablo angloparlantes hablo de la masonería de las islas, o sea, Inglaterra, Escocia, Gales y Irlanda, y Estados Unidos, ¿sí? Que si bien después del grado de maestro Estados Unidos es bastante diferente a todo lo demás, en el simbolismo son muy parecidos, con diferencias ritualísticas, pero la verdad que funciona perfecto para lo que hacemos nosotros. Así que, dicho esto, voy a compartir. ¿Me habilitas, Edu? Ya mismo. Gracias. Ya estamos. Perfecto. ¿Se ve ahí, no? Se ve perfecto. Bárbaro. Bueno, como bien dijo, la realidad del título de esta presentación va a ser los grados salomónicos, que es un poco, cuando decimos grados salomónicos, es entender la historia masónica que hay detrás de los grados del simbolismo y cómo se conectan con las órdenes progresivas, sería la traducción literal de Progressive Order, como llama ahora Inglaterra, a sus grados colaterales o side degree, como se llamaban en un pasado, ¿sí? Esto es exclusivamente como para Inglaterra, ¿sí? En
En Escocia, Irlanda pasa otra cosa que no viene al caso ahora explicarla, pero bueno, es eso. Entonces, esto es algo que me gusta siempre decir cuando doy este tipo de charla, es que la mayor, de todo lo que voy a decir es información, no voy a dar opiniones, salvo que haya alguna opinión, lo voy a advertir. Entonces esto es, básicamente voy a presentar datos en un marco de funcional para lo que nos interesa. En algún momento, si opino algo, lo voy a anunciar, que es una opinión que no quiere decir que sea verdad, pero está bueno aclararlo. Por eso ahí aclaro que es solo para jurisdicción inglesa, ¿eh? Puede ser que esto no funcione en otros lados, y no quiere decir que esté bien o peor, o mal, o lo que sea. Acá más o menos lo que voy a hablar es la definición masónica, que van a ver que es bastante diferente de lo que podemos ver acá en Latinoamérica. Una cosa es la masonería para el masón, que es masonería, y que es la definición institucional de masonería para afuera, como se le dice, el profano. Después, ¿qué es lo que se llama antigua y pura masonería? O sea, el simbolismo, como lo llama Inglaterra, que es diferente, que es único en el mundo. El sistema inglés es único en lo que es el simbolismo, es diferente a lo que es en otros países. Después, los aims son los objetivos, y esto es lo que antiguamente se llamaban landmarks. Ya no existe más eso. Ahora son 8 puntos de reconocimiento, que para Latinoamérica, para que se den una idea, lo trata la CMI, pero básicamente lo mismo. Después voy a hablar brevemente de la historia involucrada atrás de los rituales. Después, ¿qué es esto de que realmente en Argentina y mayormente toda Latinoamérica se confunde el rito de York con emulación y un montón de cosas que no tienen nada que ver, pero para dejarlo bien en claro. Después, las Progressive Order, y acá es cuando voy a hacer el link y le voy a dar paso a Carlitos Barrenti para que vaya al foco y nos dé esa visión de el grado de compañero angloparlante que conecta con nuestro grado de la marca, y va a ser una reseña histórica de los cuadros de dibujo del segundo grado para que vean cómo va cambiando según el tiempo, ¿sí? Y los autores. Así que, sin más preámbulos, arranco. O sea, acá es la decisión de masonería. Esto lo deben saber todos, pero para los sistemas angloparlantes, masonería nada más es esto, ¿sí? Un sistema peculiar de moralidad, velado en alegorías e ilustrados por símbolos. Después, hacia puertas afuera, o una definición institucional, se pueden decir un montón de cosas. De hecho, si entran a la página de Google van a ver algo bastante raro que llaman a la orden en estos tiempos. Pero para nosotros masones, masonería es esto, no es otra cosa más que esto, ¿sí? Y esto es Constitución inglesa, porque a nosotros en el catecismo del primer grado, cuando pasamos al segundo grado, nos preguntan qué es la masonería, y hay una sola única respuesta posible, y es esta: un sistema peculiar de moralidad, velado en alegorías e ilustrado por símbolos. O sea, es esto, no hay mucho más que esto. Acá les muestro las definiciones de masonería que actualmente Google, o sea, la Gran Logia Unida de Inglaterra, dice que hay masonería. Bastante controvertido, pero es lo que es hacia afuera. Dice, la masonería significa cosas diferentes para cada uno de los hermanos. Para algunos es para hacernos amigos y conocidos, para otros se trata de poder ayudar a causas, haciendo contribución a la familia, un pasatiempo agradable. La masonería es una de las organizaciones no religiosas, apolíticas, fraternales y caritativas más antiguas y más grandes del mundo. Enseña el autoconocimiento a través de la participación de una progresión de ceremonias. Se espera que los miembros tengan un alto nivel moral. A lo que voy con esto, ya esta definición Ungle la volvió a cambiar, así que si tienen ganas de mirarlo en internet es interesante, pero solo la salvedad de decir que esto es la definición puertas afuera y puertas adentro. Para Google es diferente. Yo entiendo que la Gran Logia Argentina tiene otra definición de masonería y las otras grandes logias tienen otra, pero para el masón es la que le dije, porque si en algún momento puede pasar que
vayan de visita a algún lado y alguna logia loca le quieran hacer un challenge, como ustedes conocen, repetimiento, si te preguntan qué es masonería, van a tener que responder lo que le dije antes. Es esto, no hay otra cosa. Acá, en 1813, cuando está todo el tema de los antiguos y los modernos, Inglaterra termina negociando, o los modernos con los antiguos, y dice que la masonería solo consiste en 3 grados y no más, incluyendo el grado del Real Arco, ¿sí? Esto solo vale para Inglaterra. Esto no vale para Escocia, no vale para Irlanda, no vale para Estados Unidos, no vale para Argentina, no vale para ningún otro lado, es igual. Porque el Real Arco en todas las demás constituciones es un cuerpo diferente al simbolismo, ¿sí? Acá en la Constitución inglesa nos están contando los 3 primeros grados y la final de toda la historia en el simbolismo, que es el Real Arco, de los grados salomónicos. Los grados salomónicos son 1, 2 y 3, y el final de todos esos grados es el Real Arco. Bueno, acá está el tema de que a veces se confunde mucho con regularidad y reconocimiento. En el Book of Constitution, que vendría a ser los reglamentos generales de la Gran Logia Argentina, el Book of Constitution es algo similar. Yo sé que habrán escuchado y habrán estudiado de los landmarks, o 20 y tanto, 28, 25, según donde quieran el autor. Ahora todo se reduce a estos 8 puntos que están acá, y con 9 que están acá. O sea, perdón, 10. Que básicamente explica lo que debe tener una gran logia para que las 3 logias, grandes logias madres, lo reconozcan, ¿sí? No quiere decir que sean regulares, los reconozcan, ¿sí? Y después los principios básicos de reconocimiento son estos 8. Entonces, una cosa es reconocimiento y otra regularidad, ¿sí? La regularidad lo sabemos por nuestros rituales. La regularidad lo da las 3 luces más una carta patente, ¿sí? Entonces, reconocimiento va por un lado, regularidad es más operativo, si lo quieren decir. O sea, si ustedes tienen la carta patente y no tienen el volumen de la ley sagrada, la escuadra y el compás, en adentro de una logia, ahí ya son irregulares. Pero pueden ser reconocidos, pero ese día se olvidaron la Biblia, son irregulares. Un ejemplo tonto, pero es así como funciona. A veces confundimos, son irregulares, no, qué sé yo, capaz no los reconocen. Es un nivel más alto, digamos, más burocrático aún. Bueno, esta es la antigua masonería, como se llama ahora. Son los 3 grados. Enter Apprentice, como se dice, aprendiz entrado, sería la traducción. Fellowcraft, que vendría a ser el compañero. Maestro masón. Y acá está toda una cosa rara, que en algún momento era un grado, que es el grado de maestro instalado, y que después se le llama el de Paz Master, y después el Real Arco, ¿sí? Todo esto que está acá se llaman los grados solomónicos. Y tenemos todo un bache. De acá hasta acá hay un montón de grados, y en este lugar de las Progressive Order vendrían acá en elementos históricos. Acá hay un montón de grados más para llegar a este 4, ¿sí? Todos estos grados que están acá, más los que están acá, los hacemos o los podemos hacer en la Gran Logia de la Marca. Los administra la Gran Logia de la Marca en Inglaterra. Acá en Argentina, como explicó nuestro gran maestro, tenemos un par de esos. Entonces, pero para que se den una idea, la masonería inglesa es todo esto, ¿sí? Es todo esto, que esta parte lo hace la Gran Logia Unida de Inglaterra, y la parte de las Progressive Order lo administra la Gran Logia de la Marca. ¿Ok? Después, cosas que a veces le parecerán locas. Nosotros en la Gran Logia Unida de Inglaterra no tenemos cuestiones de tiempo para pasar de grado, ¿sí? El Book of Constitution no establece nada para pasar de grado. O sea, no nos dicen que tiene que estar 1 año, ni 4, ni 5, ni 2. O sea, salvo que en una noche te quieran pasar a maestro, o sea, iniciarte, pasarte y ser maestro, hay que pedir una dispensa al gran maestro. Pero yo siempre he contado que en Excelsior tenemos libro de actas de 1853, y era muy común que en la misma noche
los inicien, los avancen y los pasen a maestro. Era muy común o era lo normal. Después fuimos viendo, a medida que fuimos estudiando en las actas, a medida que el distrito inglés tenía conexión con la Gran Logia Argentina, el distrito empezó a tomar costumbres de la masonería de Argentina. ¿En qué sentido? Y se tomaban más tiempo para pasar de grado. A ver, esto es, acá sí hago el disclaimer, esto es una opinión. A alguno le puede parecer mal, a otro le puede parecer bien, da igual, esto es un hecho. O sea, antes los grados se daban así, y de hecho en Inglaterra es muy probable, como se juntan 4 veces al año, que te inicien en el primer meeting del año y al final del año ya seas maestro. Para ellos no es un deshonor ser maestro con 4 meetings, es lo normal, ¿sí? Después cada uno sacará su juicio de valor o lo que sea. No es lo que hacemos nosotros, ellos hacen otra cosa. Acá en nuestro distrito no pasa esto. Nosotros, es una costumbre acá que tengo un año por lo menos por año. En el único momento que nos dan una cuestión de tiempo para ingresar a un grado, ¿sí? Por, digamos, reglamento, es al Real Arco. Para poder ser Real Arco tenés que tener 4 semanas o más de maestro masón. Es en el único momento que nos dicen que vos, para llegar a un lugar hay que tener tiempo. Por ejemplo, para ingresar a la marca no hay tiempo. O sea, una vez que te pasaron a maestro, al otro mes podés ingresar a la marca. No hay ningún tema. O sea, con todo lo que hablamos la otra vez, teniendo una carta de tu logia, que estás en good standing, que estás a plomo y que sos maestro masón, que lo certifique, no habría problema. Solo para el Real Arco hay una cuestión de tiempo. Voy a avanzar un poco más rápido. Bueno, esto era más para lo que estaba explicando. Bueno, rito de York. Acá, muy rápido. Para Inglaterra el rito de York no está reconocido y es irregular. ¿Sí? ¡Wow! Acabo de decir la blasfemia más grande, pero es así. Es decir, rito de York, salvo por una cuestión. Este librito que está viene en parte del Book of Constitution de Inglaterra, salvo que en algunas áreas está permitido, en realidad dentro del suelo inglés no se puede practicar el rito de York. Esto es literal lo que dice Inglaterra, ¿sí? Y esto tiene una cuestión técnica, y es lógico que no se pueda, porque son cosas diferentes a lo que se hace en Inglaterra. Pero bueno, solo entender, lo que nosotros hacemos en el distrito no es el rito de York, es masonería inglesa, ¿sí? Y usamos comúnmente el ritual de emulación, que tampoco estamos obligados a usarlo. Podemos usar cualquier ritual inglés que haya dando vuelta por ahí. Bueno, esto voy a pasar rápido. Acá, cuando hablo de los rituales, la única obligación que tenemos por el tema de los rituales es conservar intacta la leyenda de tercer grado, ¿sí? Eso es un landmark que todavía se tiene, entonces podemos utilizar cualquier ritual, pero la leyenda de tercer grado tiene que estar. ¿Por qué hago esta aclaración? Acá se suele confundir a una masonería con un rito. La masonería angloparlante, el ritual, usa el que quieras, ¿sí? Después, siempre y cuando cumpla esto. O sea, no hay legislación sobre el uso de un ritual. Ni en el Real Arco, ni cosas. Quizás en la marca, como no hay tantos rituales de la marca, usamos uno, nada más. Pero en lo que es el simbolismo, no. Por eso, ahora que les voy a pasar la palabra a Carlitos, que él va a empezar a explayar lo más interesante de la noche, yo lo mío es un poco más darle un marco a su explicación, es que quiero que vean que lo importante acá es la historia que está atrás para poder entender la marca, o sea, la historia de la construcción del templo del rey Salomón, del primero, y después vamos a ver qué pasa con el segundo, pero en realidad ahora estamos hablando del primer templo, ¿sí? Y con esto le voy a pasar la palabra a mi querido hermano y gran amigo Carlitos Parrenti. Uy, puse stop recording, ¿puede ser? Hice No, se cagada. sigue grabando. No, ¿Sí? sigue la grabación. Está, no sé qué toqué, perdón.
terminando, Bueno. le voy a pasar a Carlos y voy a hacer esa introducción diciendo, o sea, él lo que nos va a mostrar ahora, que lo va a explicar bien, es más allá del ritual, más allá de lo que sea, es explicar un poco el grado de compañero según la visión angloparlante, y para hacerlo más gráfico aún, explicar cómo funciona el cuadro de dibujo y cuál fue la intención de los autores de esos cuadros de dibujo que querían mostrar. Y después, como final, cómo conecta y dejarle esa chispita o ese cliffhanger que dirían los que les gusta la serie, enganchados para ingresar a la marca y por qué. Así que, Carlitos, todo tuyo. Gracias. Muchas gracias, Caco. Bueno, antes que nada quería agradecerles a todos la posibilidad de estar acá. Ernesto, por supuesto, como siempre, la gentileza de la invitación. Eduardo, muchas gracias también. Y bueno, como siempre, Caco, un placer compartir estas cosas que tanto nos gustan, ¿no? Bueno, básicamente la idea que teníamos con Caco cuando hablamos de este tema era tratar de darles este pantallazo del concepto del grado de compañero desde el punto de vista del cuadro de dibujos para todo lo que es la masonería angloparlante. Como bien dijo Caco antes, incluyendo lo que se puede hacer en Escocia, lo que se puede hacer en Irlanda, lo que se hace en Inglaterra, etc. ¿Y qué quiero decir con esto? Eduardo, te pido por favor, corregime si no es cierto, pero ustedes trabajan en el ritual del rito escocés antiguo aceptado de la Gran Logia Argentina, ¿no? Es correcto, yo te diría, la mayoría de los aquí presentes trabajamos con ese ritual. Bien, bueno, te cuento el por qué Caco me eligió a mí. Me eligió a mí por una sencilla razón. Yo trabajo en una logia que trabaja con el ritual del rito escocés antiguo aceptado. Fue iniciado, aumentado de salario y exaltado también con ese ritual. Pero bueno, tanto debatir, investigar, es como que conozco un poco de ambos mundos. Y la idea era mostrarles a ustedes de dónde vienen estas diferencias que podemos encontrar. Y déjenme decirles que el disparador de todo esto fue cuando ustedes van al ritual de compañero que utilizamos nosotros, que es propiamente el que utiliza la Gran Logia Argentina, con muy poco decoro, llamado el rito de la casa. Siempre me hace acordar al vino de la casa, por eso no me gusta decirle el ritual de la casa. Ustedes van a ver, por ejemplo, cuando se menciona a la escalera caracol, no se hace mención de absolutamente nada, más allá de que presenta o es un símbolo de dificultad. Y cuando yo ingreso a trabajar con los rituales angloparlantes, me encuentro que hay una nutrida historia detrás de todo esto, y me llamó mucho la atención. Entonces, hablando con Caco de estos temas, dijimos, vamos a expandir un poco y estudiar un poco, no solamente particularmente a la escalera, sino a todo el cuadro, con su historia, cómo fueron apareciendo los símbolos, cuál fue la interpretación que se le quiso dar y quién fue posiblemente el que gestó a estas ideas. Entonces, déjenme recordarles, y les pido mil disculpas si esto ya muchos de ustedes lo saben de memoria, pero posiblemente quizás alguno no lo haya visto, y nunca está de más hacer un reconto de todo esto, ¿no? Thomas Palser fue un artista inglés que retrató varias láminas donde se pueden representar lo que eran las reuniones masónicas del siglo XVIII. Esta es una lámina inglesa, por ejemplo, donde podemos observar, particularmente acá en la leyenda, lo muestra al máster sentado en la silla, por supuesto con los paramentos asociados, ya mismo en época, con una banca, con un libro, posiblemente el tomo de la ley sagrada, donde se realizaban los juramentos, la escuadra del compás. Vemos también al Senior Warden, que lo vemos parado al lado de uno de los candelabros. Al Junior Warden, que lo vemos trayendo al candidato, que es el número 4, por supuesto. Bueno, el número 4 es el candidato.
bueno, tenemos un speaker, una persona que daba básicamente varias de las lecturas necesarias para estas ceremonias. Secretario, por supuesto, con las manos en los bolsillos y con las plumas decorándolo. El tesorero y el Tyler, ¿no? Como siempre. Bueno, pero lo que quiero mencionar de esta imagen, que es interesante, es que ustedes observen lo que hay en el piso de la logia. En el piso de la logia lo que hay, básicamente, es lo que es propiamente la logia. ¿Qué significa esto? Que una habitación victoriana como esta, totalmente desprovista de absolutamente cualquier tipo de símbolo, se convertía, se transmutaba en una logia masónica con una alfombra de piso, un floor cloth, con todo el simbolismo asociado de la masonería. Particularmente en este caso aparecían dos columnas, aparecía por supuesto un damero, una determinada cantidad de escalones, unas ventanas, una estrella con una G, bueno, la luna, el sol, todas estas cosas que nosotros estamos acostumbrados a ver normalmente en la logia, estaban puestas en estos floor cloths, que básicamente eran la logia. Lo que pasa es que eran prácticos, ya que se podían enrollar. Había una antigua tradición que se le remuneraba al Tyler, que era el de dibujar propiamente la logia. Podemos encontrar infinidad de documentos antiguos diciendo hasta lo que se le pagaba al Tyler por hacer el dibujo y el borrado de la logia. Pero era un poco impráctico porque no siempre rentaban los mismos lugares, a veces que eran tabernas, hay veces que eran salones. Entonces se empezó a dejar de lado esta costumbre de dibujar la logia y se empezaron a utilizar estos floor cloths. ¿Qué hacían? Transmutaban y convertían una habitación cualquiera en una logia masónica. Acá lo podemos ver también, por ejemplo, con una mesa, un conjunto de masones. Esto es una exposición austríaca. Pueden observar, ¿sí?, que la alfombra es muy similar a la alfombra que vimos antes de Pelzer, mientras que esta la colocaban sobre la mesa y también tenían absolutamente todo el simbolismo. Adicionalmente, noten que antes los candelabros estaban puestos en la logia físicamente y acá están dibujados. Estos candelabros, como ustedes se darán una idea, están representando, ¿sí?, a esos vigilantes que se paraban en esos lugares para alumbrar el piso propiamente de la logia. Entonces, el tema de dibujar la logia o utilizar estas alfombras transmutaba estas habitaciones en logias propiamente masónicas. Y ahora vamos propiamente a esta cuestión del grado de compañero. Voy a de a poquito entrar en esta cuestión del grado de compañero. Permítanme, ¿se ve bien? Bien. El primer cuadro, que en realidad es un plano de logia, pero lo podríamos considerar como el cuadro más primitivo que tenemos, es este plano de logia francés de una exposición, Catéchisme des Francs-Maçons, de 1744, y se observan con detalle el plano de logia, que era lo mismo que estábamos observando antes, que transmutaba a esa habitación estéril en una logia masónica, aplicaba no solamente para el aprendiz, sino también para el compañero. Como observan acá, aprendiz et compagnon. Plan de loge de aprendiz et compagnon. ¿Sí? Van a tener toda la simbología que ya hemos mencionado. En este caso no están los candelabros, vamos a tener las ventanas. Las ventanas, por supuesto, hacían antiguamente alusión a la luz que entraba, que es la luz que irradiaban, por supuesto, las pequeñas luces, ¿no?, los vigilantes y el venerable. Bueno, etcétera. Todo el simbolismo, 1744. Unos años después, para 1804, aparece un documento que, según Pierre Mollet, que es, por supuesto, uno de los exponentes más importantes de la masonería francesa, es uno de los curadores que hay de la Gran Logia de Francia, sería el equivalente a Robert Cooper en Escocia, pero en Francia, así de importante.
nos trae estos documentos antiguos, y el documento que le da origen al ritual que nosotros utilizamos en la Gran Logia Argentina es este, Guide du Maçon Écossais, la guía del masón escocés, de 1804. Vemos que el simbolismo engloba más o menos las mismas cosas que teníamos en parte del cuadro de plano de la logia, de aprendiz y compañero, que era híbrido, que recuerden que tenían ambos, pero en este caso, ya en 1804, para Francia se dividía en poner un primitivo templo. Recordemos que hasta ese momento el templo propiamente de Salomón no estaba, no estaba propiamente estudiada la geometría o básicamente cómo era el templo. Recuerden que por los trabajos que hizo el arquitecto estudioso y profesor de la Universidad de Arquitectura francesa y además egiptólogo, Charles Chipier, donde él pudo más o menos, con todos los templos que había observado en Mesopotamia, pero recién para fines del siglo XIX, delinear cómo era la geometría propiamente del templo. Hasta ese momento era como un poco incierta. Entonces es entendible que mismo para mediados del siglo XVIII la forma que se le daba al templo era, bueno, un poco más arbitraria, quizás no era tan literal como la conocemos hoy en día, aunque ciertos elementos, por supuesto, siempre se mantenían. Vemos algunos elementos adicionales, por supuesto la colmena, la espiga de trigo, la vemos, antes no la habíamos encontrado, pero ya para esta época sí. La piedra cúbica en punta, algunos elementos, la llana, bueno, la estrella flamígera con la letra G, la vemos también acá, etc. Esto 1804. ¿Qué pasa con este ritual, la guía del masón escocés? Este es el ritual que llega, ¿sí?, a la Argentina y que es traducido posiblemente por la Logia del Plata, número 1, en 1856, un año antes de la fundación de la Gran Logia Argentina. Hay un ritual del cual Caco tuvo acceso y gentilmente me regaló, donde veo que es una traducción literal a la guía del masón escocés, donde se observa naturalmente que lo que se trabajaba en ese momento era propiamente un ritual netamente francés. Este ritual se popularizó, un montón de rituales actuales en Francia son basados propiamente en la guía del masón escocés, como también para el rito francés el regulador masón, le régulateur du maçon. Bien, hoy en día, si ustedes van, por ejemplo, a la Gran Logia de Francia, que es un oriente no reconocido, y hago eco de las palabras de Caco, posiblemente ellos estén trabajando de forma regular, ya que trabajan con tomo de la ley sagrada, compás, escuadra, etc., pero lo que no son es reconocidos por supuesto, la Gran Logia Unida de Inglaterra. La Gran Logia de Francia actualmente utiliza este cuadro de segundo grado. Quiero que ustedes noten conmigo la similitud con la progresión francesa que hay para el rito escocés antiguo y aceptado con respecto al cuadro de dibujos, con el adicional de que colocan una muy sutil escalera caracol en el cuadro de segundo grado. Pero veamos que la simbología se mantiene, incluyendo hasta las primitivas 3 ventanas que hemos mencionado en la exposición Catéchisme du Franc-Maçon de 1744. Es así como la guía del masón escocés de 1804 llega a la Argentina 1856 y comienza el camino de mutación de nuestros rituales, hasta lo que tenemos hoy en día, el último del año 64. Bien, ¿qué es lo que quiero manifestar con esto? Que nuestra impronta, y por eso hice la pregunta, Eduardo, y perdón que fue impertinente quizás el hacer la pregunta, nuestro ritual es un ritual con origen 100% francés. Pero hay una particularidad que nos llama un poco la atención, como puede ser que utilicemos cuadros de dibujos que no se caractericen con esa antigua tradición francesa. Posiblemente algo haya pasado en el medio, que llegaron estos cuadros de uso inglés,
de los 4 cuadros que hizo Harris y el cuarto cuadro, que fue el que ganó el concurso de Emulation of Improvement en 1843, si no mal recuerdo, a nosotros nos llegó el tercer cuadro. Y por algún motivo, con el tiempo, se quedó en Argentina los cuadros de Harris, son los que se quedaron, mientras que realmente, si somos literales, tendríamos que estar utilizando cuadros franceses. Y esto es a lo que Caco me convocó hoy, a que ustedes y yo podamos estudiar juntos esas pequeñas cosas que van a ir apareciendo, que le dan un sentido más rico a los cuadros de Harris, que son utilizados en ritos angloparlantes, mientras que en esencia nuestros rituales provienen de rituales antiguos franceses. Esa es un poco la idea. Entonces vamos a comenzar, por supuesto, si hablamos de Inglaterra, que es a lo que nos abocamos hoy en día, vamos a ir a la base, back to the bases, como dicen los yankees. Vamos a ir al gran educador masónico William Preston. Este hombre que tienen acá, William Preston, en 1774, se hizo famoso tanto en logias de antiguos como modernos por dar estas lecturas, estas charlas de instrucción masónica a todos los masones que querían pagar una guinea por grado, cuadernillos incluidos, donde tenían todo el contenido masónico de época hasta ese momento. William Preston fue tan importante que al morir dejó una pequeña cantidad de dinero para que se den estas lecturas, estas charlas, que se continúen, las famosas charlas prestonianas, que comenzaron a darse, luego por cuestiones de guerra, etcétera, se estuvieron pausadas por un tiempo, y después de la guerra comenzaron nuevamente, y desde entonces tenemos una rica cantidad de lecturas prestonianas anuales, en las cuales podemos encontrar una inmensa cantidad de información masónica para deleitarnos. Una muy interesante que yo siempre recomiendo, que es la que le recomendé hace poco a Caco, es una que está en video, ustedes la pueden buscar en YouTube, en el canal de Ecuador Coronati también, que es por supuesto esta de que pone en jaque la fundación de la masonería en 1717 y la posiciona en 1721. Así que es muy interesante los motivos por los cuales aparece esto. Pero bueno, esto es una charla prestoniana, los invito a que si ustedes gustan pueden ir a verla. La instrucción prestoniana me parece muy importante porque es el compendio masónico más importante que había en el siglo XVIII, ya que tenemos muy poca información, salvo en las exposiciones. Pero recordemos quiénes hacían las exposiciones. Por supuesto que la exposición la hacía aquella persona que se quería ganar algún dinerillo para poder costearse sus cosas, etc. Entonces asistía a una tenida masónica, a un meeting masónico. Tenida es en francés, viene de tenue, que es sesión o reunión. En Inglaterra se le llaman meetings, reuniones. Entonces, para poder costear su vida, asistía a estos meetings y después decía qué era lo que había visto. Pero normalmente vamos a notar que en las exposiciones, como Masonry Dissected, o bueno, un montón que vamos a poder observar, JB, etc., vemos que hay algunas cositas que no están bien, que esto es posiblemente porque la persona que lo hizo de memoria, quizás no recordó bien. En cambio Preston hizo todo con los papeles en mano, hizo todo el trabajo bien riguroso y le enseñó a todos aquellos masones que querían aprender a la perfección la masonería del craft, o sea, los 3 primeros grados, aunque también habla algo del inner working, que es la instalación del Worship of Master, o sea, el maestro de la logia. Si ustedes gustan, pueden leer todas las lecturas prestonianas que fueron compiladas por supuesto, los Ecuador Coronati de la 2076, en los volúmenes 82, 83 y 85, del año 69, 70 y 72. Yo lo que hice, tomé algunos extractos como para que podamos debatir y ver algunos conceptos de cómo fue gestada la masonería inglesa
para que después en 1813, con la unión de antiguos y modernos por los trabajos de la logia promulgación, se hayan podido fusionar para lo que tenemos hoy en día. 1774. ¿Qué era del cuadro de dibujos de Compañero lo más importante que quería transmitir nuestro educador tan importante, William Preston? Por supuesto que hacía muchísimo énfasis en la letra G y su importancia esotérica. Y no me voy a poner a levitar con el concepto de esotérico, sino que sencillamente lo digo desde el punto de vista de que hay que presenciar el ritual, ¿sí?, que uno ingresa, ¿sí?, en la masonería para poder observar, contemplar e incorporar, para poder tener esa enseñanza que posiblemente con la mera lectura no alcanza, ¿no? A eso me refiero propiamente con lo esotérico, y sobre todo en el segundo grado y su relación con la letra G. Por supuesto que hace mucho hincapié en la espiga de trigo y el río Jordán, sobre todo porque está asociado a la palabra de pase. Habla claramente de la escalera caracol y menciona algo muy interesante sobre el cobro de salario, que lo vamos a mencionar. Habla de los guardianes que están en la escalera y una cámara importante que es la llamada cámara del medio. También se menciona a las granadas, le da una importancia particular a las granadas, y por supuesto habla de las herramientas del fellowcraft, del compañero, que cambian de ser herramientas de trabajo netamente de cantera, netamente bien básicas, a ser herramientas mucho más sofisticadas de medición, de perfección, etc., ¿no? Ya el compañero hace un avance de trabajar en la cantera, ya está trabajando en las inmediaciones del templo, con el perfeccionamiento del producto bruto de la naturaleza, que fue lo que obtuvo y que nosotros utilizamos como alegoría. ¿Qué quiero decirles con esto? Ustedes me dirán, Carlos, y bueno, bárbaro, si William Preston fue tan importante, esto quiere decir que seguramente también habló de los cuadros de dibujos. Bueno, recordemos que hasta ese momento no había estrictamente cuadros de dibujos. Lo que había eran planos de la logia que se representaban con estos floor cloths y que transmutaban a las logias, a estos lugares estériles, en propiamente una logia masónica. Entonces, muchos de los Quatuor Coronati opinan de que el que gestó la idea del tracing board, como se dice en Francia, plonge à tracer, posiblemente sea una traducción literal del francés al inglés. La palabra tracing board se especula de que puede llegar a ser así, no yo, sino algunos Coronati, que posiblemente a estos planos de la logia, a estos dibujos de la logia, que transmutaban estas habitaciones en la logia, se le fueron incorporando conceptos adicionales que Preston necesitaba explicar para que empiecen a formarse estos protocuadros de dibujos que empezaban a ser útiles para la instrucción propiamente en las reuniones. Fijémonos, uno de los primeros que vamos a tener registro, muy atípico, pero un vínculo interesante entre lo que había en los planos de las logias francesas hasta ese momento, e inglesas también, y lo que empieza a ser propiamente un tracing board, ¿sí? Esto es de la logia Britannia, está fechado el 11 de febrero de 1774, en el Quatuor Coronati 54, en la página 230 lo van a encontrar, el de primero, segundo y tercer grado. Vemos que pagó, ahí tenemos hasta la cantidad de libras que se pagó este tracing board, y vemos que lo hizo un tal William Cole, una persona que quizás, no sé si fue tan importante para propiamente el arte masónico de los tracing boards, pero su hijo vamos a ver que sí, que fue uno de los pioneros en los cuadros de dibujos. Pero veamos que la necesidad que se tenía en Inglaterra de poder explicar esta simbología que daba William Preston en sus lecturas fue plasmada poco a poco en estos cuadros de dibujos. Vemos el río Jordán con la espiga de trigo propiamente ahora dibujado en un tracing board, cosa que no pasaba en los cuadros franceses, salvo que estaba a veces solo la espiguita de trigo, ¿no? Pero no el río Jordán.
Vemos bueno, acá vemos por supuesto un triángulo equilátero con la letra G, algo que emula a algo flamboyant, ¿cómo es? Brillante, por supuesto, una escuadra, vemos un vigilante en las puertas del templo y un damero en la parte inferior. Algo muy primitivo, pero interesante para mencionar. Este es propiamente del segundo grado. Si ustedes ven el de primer grado, es muy interesante también porque tiene algo que no estaba en los planos de la logia anteriores, que también es una introducción de Preston, pero para el primer grado, por ejemplo, que son las paralelas y la circunferencia con el punto. Y también la escalera de Jacob, mencionada por Preston, pero nunca antes vista en los planos de la logia que se realizaban tanto en Inglaterra como mismo en Francia. Así que creemos, insisto, no creo yo, sino esto viene de deducciones que hacen los Quatuor Coronati, por supuesto, que básicamente esta idea de crear estos tracing boards cae en la necesidad de explicar estos símbolos que William Preston nos iba introduciendo poco a poco, mismo en el grado de compañero. Veamos cómo es así esto, que mismo en el famoso misceláneo masónico de Stephen Jones, de 1797, vemos en la primera página los modelos híbridos y observamos cosas que no aparecían en esos cuadros franceses e ingleses propiamente de los planos de la logia, como la circunferencia con las paralelas, que en esa época todavía se mantenía la tradición de los San Juanes, en vez de Salomón y Moisés, como pasó a ser con la Unión de 1813. Vemos el primitivo templo, recordemos que todavía no estaba el estudio arquitectónico de la arqueología bíblica para ver cómo era el templo propiamente. Vemos propiamente las columnas, ya vemos una escalera que tiende a ser en caracol. Bueno, vemos un montón de simbología, vemos por supuesto la escalera de Jacob con Faith, Hope y Charity, fe, esperanza y caridad en inglés, por supuesto. Primitivamente se dibujaban con las letras, después vinieron las doncellas, los ángeles, etcétera, ¿no? Bueno, el sol, la luna, etcétera, etcétera y más etcétera. Bien, veamos también la espiga de trigo, la llave, un símbolo que se perdió también en los anales del tiempo, de una lengua bien colgada, la llave para introducirse a los conocimientos propios de la masonería. Pero ¿qué es lo importante de este misceláneo masónico? Que antes de que empiecen a aparecer estos cuadros de dibujos propiamente, por la necesidad de Preston de explicar toda esta simbología, veamos Stephen Jones a quién le dedica el misceláneo masónico. Se lo dedica a William Preston. Observemos que la importancia de esta persona era tal con respecto a las enseñanzas masónicas que se iban dando en la cultura masónica angloparlante, que todo documento importante donde se mostraba simbología, etc., siempre estaba referenciada a este educador masónico tan importante que fue William Preston. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, el cuadro que ustedes van a observar, por ejemplo, si van a un meeting en el distrito. Es un cuadro, por ejemplo, que ustedes observan de segundo grado, que está dividido en dos partes. Es el cuarto cuadro de Harris para el grado de compañero. Y vamos a concentrarnos principalmente ahora en la escalera, ¿no? A mí me sorprendió una vez tenía instrucción en la Gran Logia, que me llamó la atención de que se haya dicho que la escalera la escalera en caracol era, no se encontraba en ningún pasaje bíblico, cosa que me llamó muchísimo la atención. Es por eso que yo mismo hice la aclaración, y me gustaría mencionarlo para despejar cualquier tipo de duda. En Reyes 6, versículo 8, lo vamos a encontrar, una descripción del templo, donde se describen propiamente no solamente las columnas, sino demás partes del templo, y particularmente vamos a encontrar a la escalera mencionada. Ahora, déjenme hacer una aclaración con respecto a esto, porque esto es un tema de debate y de traducciones. La palabra original era lulium, que fue traducida al griego mesbita,
que es como si fuese un pasaje en caracol o un pequeño lugar con escaleras que ascienden a habitaciones superiores. Esto fue hecho en la traducción y se mantuvo en King James, que como ustedes recordarán, al ser una Biblia impresa muy popular y es, como ustedes sabrán por supuesto, la oficialmente trabajada de las traducciones, en inglés, ¿no? Lo que se utiliza es la palabra traducida de mesbita, como si fuese escalera en caracol. Cuando se hizo el estudio de arqueología bíblica, ustedes lo pueden observar, por ejemplo, yo acá lo busqué en un diccionario de arqueología bíblica que tengo, que es el de Corswan, que es muy bueno. En la página 291 van a tener la vista superior del templo, no sé si observan acá, se observa la vista superior y acá el corte, donde van a observar que en la pared sur del templo, ¿sí?, se coloca una escalera. ¿Y qué quiero hacer énfasis con esto? Que lamentablemente nuestra representación de algunos otros cuadros, como por ejemplo mismo el de Harris, el tercer cuadro de Harris, que quizás es el que ustedes estén utilizando, corregime Eduardo si me equivoco, ustedes están utilizando uno parecido a este, ¿no? Sí, correcto, Carlos, muy parecido. A Sí, sí, este, se ve el río a este, Jordán. Sí, sí, al a este, primero, ¿no? sí, Bueno, sí, el primero. observen, ahora vuelvo para atrás, ¿eh? Observen que acá están las columnas, ¿sí?, y la escalera caracol, ¿sí?, que conduce a una cámara superior. No sé si observan la incongruencia con respecto a la posición de la escalera caracol y las columnas en el pórtico de entrada. Desde la arqueología bíblica hay una incongruencia que es salvada en este cuadro de Harris. Observen que en la entrada no están las columnas, y sí se observan las columnas de entrada del pórtico, pero no tiene nada que ver con esta entrada. ¿Está claro eso, no? Observen que acá afuera no están las columnas, acá se salvó la discrepancia que la arqueología bíblica, por supuesto, nos muestra. Acá tienen la vista lateral del templo para hacer énfasis en el mismo concepto. Observan ambas columnas, B y J, en la parte de entrada principal del templo, y en la pared sur una entrada que ascendía de forma de caracol hacia una cámara superior. El Talmud dice, por ejemplo, había un lulium en la cámara superior, en la entrada del lugar del Santísimo, por el cual los trabajadores fueron bajando en canastas, de modo que no pudiesen alimentar sus ojos en el lugar santísimo. ¿Qué quiere decir esto? Que posiblemente esto haya sido también un lugar en la tradición masónica, no donde se accede a un lugar donde vamos a encontrar algo importante. De hecho, quiero hacer énfasis en esto no tiene nada que ver con el Sancto Sanctorum, absolutamente nada que ver. El Holy of Holies, que contenía, como ustedes recordarán, el Arca de la Alianza, con las tablas, la vara de Aarón, el maná, etc. Todo eso que se encontraba en el Holy of Holies, que solamente podía acceder el sacerdote una vez por año, no tiene nada que ver con este aposento que cuenta la tradición masónica. ¿Qué era lo que había posiblemente en este aposento? Bueno, se cree, y no lo digo yo, hablo de lo que se ha especulado con el paso de los años en algunos estudiosos masónicos, que era un lugar donde posiblemente se depositaban cosas propiamente de la masonería y se utilizaba para el pago de salarios a algunos masones en especial que vamos a estudiar a continuación. ¿Sí? Entonces, esta escalera caracol es parte propiamente de la leyenda que vamos a encontrar masónica respecto a cómo fue elevado el templo y cómo se accedía a poder cobrar el salario, y quizás se utilizaba como un depósito o un lugar donde había cosas propiamente de la masonería. La alegoría masónica que fue utilizada cuando fueron construidos estos símbolos que fueron puestos de forma ordenada, posiblemente por Anderson de Saguilies, y ordenados de forma definitiva por William Preston, con todo lo que pudo estudiar en sus viajes y en su estudio masónico, haya sido traducido en estos cuadros de dibujos con el paso de los años, y ahora vamos a ver un poquito de la evolución de los mismos. En esencia,
lo que podríamos llegar a decir es que la palabra que significa lulium de forma literal, si uno quiere ser muy específico en la traducción de lulium directamente al inglés sin pasar por mesbita del griego, sería trapdoors and ladders, o sea, puertas y escaleras quizás en caracol. Así que también, como para ponerse a analizar y dejar picando para el que quiera investigar, si efectivamente la palabra lulim, que se tradujo como mesbita, quería efectivamente decir caracol. Bueno, independientemente de esto, la mención de que la escalera era en caracol es sumamente temprana en la masonería. Por ejemplo, acá tenemos una exposición francesa de 1738, la Réception Mystérieuse, que habla específicamente de cómo accedía el compañero a cobrar su salario, mismo en Francia, a cobrar su salario. Decía, ¿por qué medios accediste a la cámara del medio? Subí por el medio de una escalera secreta en caracol. Ahí ponen adicionalmente la palabra secreta, ¿sí? La imagen no es de la exposición, sencillamente la puse como un detalle artístico para ustedes. Entonces vemos que ya de 1738, ya este concepto de introducir la escalera ya estaba gestado mismo en las exposiciones, posiblemente era utilizado no solamente en logias inglesas, escocesas y francesas, sino que básicamente estaba popularizado en todos lados. Para el compañero se cobraba el salario en la escalera caracol. John Cole, ¿se acuerdan que antes les mostré un cuadro de 1774 de un tal William Cole? Bueno, ese William Cole fue el padre de John Cole. John Cole popularizó en 1801 este diseño que por muchos años se utilizó, muchas logias lo mantuvieron por mucho tiempo y fíjense que tienen muchos de los elementos que propiamente Preston yo les conté que mencionaban. La espiga de trigo, el río Jordán, por supuesto la letra G con el triángulo equilátero, resplandeciente por supuesto, un templo primitivo con las dos columnas y también la escalera con 7 pasos, que representaban algo sumamente importante de la masonería, en esencia yo les diría quizás la esencia propiamente de la masonería, que era el estudio de las artes liberales. Y esto lo podemos comprobar no solamente en las primeras exposiciones, sino que también podemos irnos mucho más atrás al poema regio y al manuscrito de Cook, donde hacen muchísimo énfasis en las 7 artes liberales y sobre todo la más importante de todas, que es la geometría, que es la que ellos vinculaban con algo que es más grande que vos y que yo, como dicen algunas exposiciones antiguas. Y ya poco a poco me voy acercando a la esencia del grado de compañero. Veamos el diseño de Jacobs en 1800, también un contemporáneo, John Cole. También, fíjense, en una forma muy similar, en la parte inferior el río Jordán, con la espiga de trigo, bueno, los dos vigilantes, las columnas, la escalera en forma ya sinuosa, como si fuese de caracol, un templo primitivo, y vemos 3 individuos en la parte superior, haciendo alusión, por supuesto, a los 2 famosos Hirams, y a Solomon King of Israel, ¿sí, no? A veces lo vamos a encontrar también en algunos cuadros antiguos como SKI, Solomon King of Israel, y bueno, y por supuesto el de Hiram, rey de Tiro, y Hiram el artesano, ¿no? ¿Qué dice Preston respecto a cómo se tenía que avanzar al altar para justamente, para hacerlo en el grado de compañero propiamente dicho? Y decía, por 7 pasos sinuosos, comenzando con el pie derecho. Acá aparece la palabra sinuosa, como primera insinuación a cómo se avanzaba hacia el altar. A que aluden al número de escalones que conducían a la cámara del medio por la escalera de caracol del templo de Jerusalén, donde el rey Salomón ordenó que se confirieran todos los dones de mérito.
Esto viene propiamente de las conferencias prestonianas de 1774, bastante antes de que se forme mismo el ritual de emulation de 1813. Veamos el salario. Si ustedes recordarán lo que dicen nuestros rituales de la Gran Logia Argentina, que son de herencia francesa, por supuesto, dicen que nosotros cobramos el salario en la columna J. ¿Se acuerdan de esto? No sé si lo vieron, pero es algo bastante común. El aprendiz, por supuesto, en la B, pero el compañero lo mencionan en la columna J. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia está muy clara. En el ritual de emulación dice claramente, los aprendices recibían una ración semanal de trigo y vino y aceite, y los compañeros recibían sus salarios en especias, los cuales les eran pagados en la cámara del medio del templo. Esto está literalmente traducido, sacado del ritual de emulación. Fíjense la diferencia con respecto al ritual que utilizamos en la Gran Logia Argentina, para tener en cuenta y para asociar propiamente con el motivo del cual el cuadro de dibujos cobra un sentido mayor, con el compañero ascendiendo por esa escalera a cobrar su merecido salario. Acá les puse una nota que siempre me gusta poner cuando hablo de este tema. Un compañero debe subir la escalera caracol para recibir su salario en especias. Eso normalmente significaría en moneda, o sea, en dinero. Recuerden que estamos hablando de una época donde la especia se consideraba propiamente al dinero, pero que no se trataba de asuntos materiales. Esto ya es algo más especulativo, ¿no? Por lo que es una recompensa para el alma. Para recibirlos, entra en la cámara del medio, donde se encuentra un símbolo sagrado que representa a Dios. Y acá ya me estoy encontrando con cosas mucho más trascendentes e importantes que poco a poco voy a ir haciendo énfasis. Fíjense qué más dice Preston en sus conferencias. ¿A dónde iban nuestros hermanos a recibir el salario? Los aprendices a la cámara exterior. Fíjense cómo llaman propiamente a ir a cobrar fuera, a la cámara exterior. Los compañeros en la cámara del medio y el maestro en la cámara interior del templo. ¿Cómo lo recibían? Bueno, esto es una traducción mía de Preston. Pido disculpas si no es perfecta, pero yo traté de que sea lo más literal posible. El salario de un compañero consistía en una cierta asignación de maíz, vino y aceite para cada logia, y una suma de dinero para cada compañero. Y acá noten que Preston dice propiamente dinero. No dice especias, como después, en 1813, la logia Promulgación y Reconciliación, ambas logias que tanto trabajaron para unir a antiguos y modernos, decidieron mantener la palabra especias. Sin embargo, Preston decía específicamente una suma de dinero. Y permiso si hago énfasis en esto, porque acá viene algo muy importante para lo que ustedes se van a encontrar cuando entren al grado de la marca. Esta incongruencia que aparece con justamente esta traducción de la palabra especias de emulación, considérenla dinero de época. Porque efectivamente la idea original, mismo Preston la decía, hablaba de una suma de dinero para cada compañero. No hablaba de aprendiz, compañero, dinero para el compañero. Bueno, acá quiero hacer una mención interesante. Esperen que voy a poner pausa. Yo pregunté por las dudas, por eso me animé a ponerlo. Somos todos maestros acá, así que no estoy spoileando nada. En esta exposición, por ejemplo, francesa de 1749, Nouveau Catéchisme de Franc-Maçon, ustedes tienen los tres avances al altar, que en Francia se le llaman marche, de marcha, ¿no? Y nosotros hicimos la traducción propiamente del francés, marcha, o pas, ¿no? Como paso, ¿no? Pas de aprendiz, pas de maître, pas de compagnon. Y observen que para el compañero lo que se hace es el paso de tango que hacemos nosotros con el rito escocés antiguo aceptado, ¿no? Eduardo, corregime, ustedes hacen el paso de tango también, ¿no? Hacia el costado con el pie derecho. Sí, correcto. Pie derecho Bien, al costado va. y volvemos
con el hierro. Excelente, bárbaro, bárbaro, perfecto, muchas gracias, Eduardo. Bien, la salvedad es que para que haya una correlación con el cuadro de dibujos, con la tradición masónica de aquellos masones que iban a cobrar su salario ascendiendo por la escalera caracol, nosotros en emulación nos vamos a encontrar con algo particular que ustedes deben conocer y que con este videito les vamos a mostrar. Este videito es de un software llamado Virtual Lodge, que vende la Gran Logia Unida de Inglaterra, que tiene los 3 rituales completos para que uno pueda practicar. Recuerden que allá se estudian las ceremonias de memoria, así que en las casas cada uno tiene la posibilidad de hacer los estudios pertinentes. Y observen el método para acercarse al altar, propiamente dicho, es como si fuese ascendiendo por una escalera en caracol. Observen conmigo, por favor. Sería el equivalente a lo que nosotros haríamos con nuestra marcha, que viene de una tradición francesa, por eso les puse la exposición. Observen los pasos, cómo ascendiendo por una escalera en caracol se aproximan al altar. Lo muestro de vuelta por las dudas, por si alguno no lo pudo ver o se trabó la imagen. Ahí vemos el Senior Deacon que se acerca y nos enseña a que nos acerquemos al altar de la forma correcta, como si fuese ascendiendo por una escalera en caracol. Método para avanzar al altar. Bien. Bueno, sigamos con un poquito las cosas que cuenta Preston. Vemos otro cuadro de 1819 ya, un poquito más centrado, Bowring, que nos muestra algo mucho más artístico, ya mucho más delicado, mucho más con trazos mucho más finos. Observamos el río Jordán con la espiga de trigo, las 2 columnas, la escalera con los 7 escalones, el ojo que todo lo ve. Bueno, acá ya vemos un indicio de una palabra en hebreo muy importante, Inheb Banheb, el nombre innombrable, ¿no? El nombre más importante. Bueno, vemos la escuadra y el compás, por supuesto, en el grado correspondiente, y vemos los vigilantes, ¿no? Y bueno, acá las herramientas asociadas. Veamos lo que dice William Preston con respecto a un poquito más respecto al tema de la escalera caracol. ¿A dónde llegaban los compañeros? Los compañeros, después de pasar las columnas de la entrada, llegaban al pie de la escalera en caracol que conduce a la cámara del medio. Y ahí habla de los vigilantes, ¿no? De estos custodios. ¿Quién los custodiaba? Un artesano experto en cuya habilidad podemos confiar con seguridad. Su deber, proteger la entrada contra todos los intrusos por debajo del grado de compañero masón, probar las pretensiones de los candidatos al ascenso para examinar su preparación previa para el título más avanzado. ¿Cuál fue el número de pasos? 5. ¿Quién custodiaba la cámara del medio? Un segundo guardián, un compañero. Su deber es el que encontramos en la parte superior. ¿Sí? Exigir a todos los que se acercan a él las pruebas de mérito e instruir entonces cómo avanzar con 3 pasos más. ¿Por qué marco el 5, el 3 y recuerdo los 7 pasos de la escalera? Porque en esa época, como ustedes vieron, en la época de Preston, la enseñanza de la escalera todavía mantenía los 7 pasos, haciendo alusión, propiamente dicho, a las 7 artes liberales, que como les dije, son la esencia propiamente de la masonería, por lo menos antigua, y por supuesto lo que la especulativa fue poniendo por encima de ella, ¿no? Entonces ahí aparece el 5 más el 7 más el 3, que poco a poco lo vamos a ir encontrando. Unos años después aparece una exposición sumamente interesante, que yo recomiendo su lectura, en uno de los últimos volúmenes de Quattuor Coronati, si no mal recuerdo es el del año 2020, hay un paper muy, muy interesante respecto al tema, que es el Brownie Master Key. El Brownie Master Key tiene una desventaja, ustedes lo pueden descargar de forma gratuita en archive.org, pero está codificado, tienen que saber la decodificación. La decodificación está en el paper,
no es muy difícil, es utilizando la palabra brownie para un lado, para el otro, etc. Pero lleva un tiempo de codificarlo. ¿Y por qué puse la explicación de brownie? Primero para mostrar algo interesante, para que se den cuenta el hermetismo que todavía existía en esa época respecto a los símbolos de los cuadros. La primera vez que aparecen los símbolos detallados, con explicación escrita, es en el Brownie Master Key. Y fíjense ustedes cómo Brownie los llama. Brownie los llama como jeroglíficos del primero y del segundo grado. ¿Por qué utiliza Brownie la palabra jeroglífico? Recordemos que esta época era una época muy, muy especial para la egiptología. En 1822, Champollion, a través de utilizar la piedra Rosetta, el nombre Cleopatra y el nombre Ptolomeo, conociendo sus equivalentes jeroglíficos, pudo decodificar una gran parte de los jeroglíficos que llevó a que hoy en día podamos hacer las transliteraciones como las hacemos aquellos que nos gusta el tema, por ejemplo. Entonces es una época donde la egiptología estaba muy de auge, era muy importante. Justo en esta época lo teníamos a Giovanni Battista Belzoni, un masón también inglés que estaba en Egipto, haciendo algunos trabajos para el Museo Británico, que fue uno de los primeros egiptólogos, etc. Era una época donde la egiptología estaba en auge. Y el jeroglífico no se conocía. El jeroglífico, el último, se cree que los últimos que manejaron los jeroglíficos fueron los monjes egipcios, recién los últimos que lo conocían en el siglo VI después de Cristo, y ya se sabe que después de eso se perdió la transliteración para poder determinar qué representaban. Y recién con Champollion, en 1822, se pudo de nuevo, después de las expediciones de Napoleón, que trajo la piedra Rosetta y un montón de cosas más, como los libros de descripción del Egipto, etc. Después de todo eso se pudo descifrar el jeroglífico. Entonces Brownie le llama jeroglíficos a estos símbolos que aparecen en los cuadros de compañero, aprendiz y maestro, como cuestiones que eran ocultas para los ojos profanos, por decirlo de alguna forma. Solamente nosotros, que estábamos iniciados en el arte real, podíamos decodificar a estos jeroglíficos. Y Brownie, de forma codificada, los explica. Una de las explicaciones que da respecto del cuadro de dibujos que les pongo acá, que es el cuadro de dibujos que él pone del segundo grado, fíjense que ya poco a poco va tomando un color distinto. Observamos la escalera caracol, los dos guardianes, la espiga de trigo y el agua. Ahora vamos a hablar un poquito del agua y de la espiga de trigo y la etimología, de dónde viene. Bueno, el templo, la entrada, la letra G, por supuesto, las columnas, la escalera caracol, y ya empezamos a ver algunas cuestiones adicionales poco a poco, etc. Él menciona y dice, después de que nuestros antiguos hermanos hubieran pasado esos dos grandes pilares, llegaban al pie de una escalera caracol, donde se encontraban con el antiguo segundo vigilante, que les exigía el signo, toque y la palabra de un compañero. Después de dar tal prueba de sus habilidades, el antiguo segundo vigilante decía, paz, y viene una palabrita que no podemos mencionar en Zoom, que cuando ustedes vean una ceremonia de emulation, la van a ver con los vigilantes levantando la mano y dejando pasar al candidato, haciendo alusión a esa palabra. Pasaba así por una escalera de caracol que constaba de 3, 5 y 7 o más escalones. Fíjense que acá ya aparece la cantidad de 3, 5 y 7, cosa que antes era limitada sencillamente a 7. Después de que nuestros antiguos hermanos hubieran dado pruebas adicionales de sus habilidades, el antiguo primer vigilante decía paz, y decía otra palabrita que no podemos mencionar ahora por estar en Zoom, que también, si ustedes van a verla en el ritual de emulation, van a ver que el primer vigilante, luego de haber pasado por el segundo vigilante y haber hecho las pruebas de mérito, le levanta la mano y lo hace pasar diciendo una palabra. Ellos pasaban a la cámara del medio del templo del rey Salomón, donde recibían su salario sin timidez ni escrúpulos. Mientras los antiguos hermanos estaban en la cámara del medio, y acá entro a la esencia de todo esto, la letra G en particular llamó su atención.
que denota la geometría, o la quinta ciencia. Es la que se funda, en la que se funda la masonería, y más inmediatamente Dios, el gran geómetra del universo, a quien todos debemos someternos. Esa gran enseñanza esotérica es el encontrar a la geometría, a esa divinidad que geometriza en la naturaleza, cosa que podemos comprobar tanto sea poniendo un ojo en un telescopio observando cómo el universo se comporta de forma geométrica, o en un microscopio observando cómo se comporta de forma minúscula, mismo con la procreación de las plantas o las más pequeñas células que podamos estudiar. Dios geometriza. Esa es la gran enseñanza propia del grado de compañero cuando uno asciende por esa escalera caracol y se encuentra con esa letra G, que es la gran geometría que representa esa divinidad que también vemos en los caracteres hebreos del tetragramatón Inheb Banheb, como el innombrable. La espiga de trigo la vamos a ver siempre presente. Recordemos, bueno, está de más decirlo esto, la historia que vamos siempre a ver en Jueces 12:6 del río Jordán, los problemas que había entre estas tribus, entre Efraín y Galad, donde Jefté les ordenó a sus soldados que le digan a los hombres de Efraín la palabra que ya recordamos, que tiene una raíz semítica que se puede decir como Yabal, que básicamente se puede traducir para fluir copiosamente, corriente de agua o como espiga, y es por eso que viene esta asociación de espiga de trigo o corriente de agua, es sencillamente etimológica, y utiliza esta historia que yo llamo, porque para mí es poco feliz, que es la masacre de los hombres de Efraín. Bueno, acá les puse la Brick Bible, que siempre me gusta para aquellos que tengan chicos y quieran aprender la Biblia. Les pueden mostrar la Biblia de Legos, como para que vayan aprendiendo algunos pasajes, que siempre me parece muy interesante mencionar y compartir. El link está acá abajo, también se puede comprar en hard copy, ¿no? En papel. Bueno, y finalmente los cuadros, cómo fueron evolucionando con el tiempo. Fíjense que acá tenemos los 15 escalones, los vigilantes. Vemos algo más que se agrega en la parte de atrás, dentro de la cámara propiamente dicha. Vemos los caracteres del nombre prohibido. Perdón, Carlos, sí. perdón. Ahora se produjo el cambio de imagen. Ahora sí, por favor. Ah, perdón, disculpen. Perdón. ¿Está bien la imagen ahora? Sí, perfecto. Ahí vemos los cuadros, los tres cuadros. Bueno, acá vemos ciertos detalles del cuadro. Recuerden que acá está la incongruencia de la entrada y las columnas. Esto en la arqueología bíblica es incorrecto. La escalera caracol estaba en la puerta, en la pared sur del templo, y las columnas propiamente dicho en la entrada, ¿no? En la entrada del templo. Pero bueno, a fines de la representación está bien, está salvado en el cuarto cuadro de Harris, está salvada la indeterminación con la división de imágenes. Bueno, vemos las herramientas propiamente del compañero y vemos la entrada y el camino que hacía para pasar a través de esos vigilantes para entrar a la cámara propiamente y cobrar su merecido salario en dinero, propiamente dicho, en especias, como dice el ritual de emulación, pero propiamente en dinero, y encontrarse en el camino a la gran geometría, y algo interesante que hace también alusión a la geometría que vamos a ver en el slide siguiente. Vemos acá, por ejemplo, en Escocia utilizan este cuadro. También, fíjense, los guardianes, los 15 escalones, vemos la letra G, y bueno, vamos a encontrar elementos muy similares, los caracteres en hebreo, Inheb Banheb, que como ustedes recordarán es yo soy el que seré, o bueno, todas las acepciones que hay con respecto a eso, ¿no? Y bueno, acá tenemos, por ejemplo, una que es Architect Lodge de 1873, fíjense ya cómo estaba en uso propiamente, la misma simbología que mismo utilizamos hoy en día, y acá podemos ver afuera también, ya incorporado el río Jordán, y la espiga de trigo siempre presentes en los tres cuadros, ¿no? Bueno, como detalle adicional, los capiteles con las granadas también están bien detalladas, no solamente en el relato bíblico, en Reyes 7:20, sino que también Preston
habla de las 2 filas de 100 granadas cada una, de modo que había 400 granadas en los capiteles, y veamos cómo las representaciones que trataron de hacer también en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, trataban de ser lo más fieles a lo posible con respecto a lo que la arqueología bíblica muestra, ¿no? Esto es un diccionario de arqueología bíblica que dice cómo son los capiteles, las reconstrucciones posibles de los capiteles del templo, ¿no? Con las granadas, los lirios, el lilywork, como bien está mencionado, y las redes, ¿no? Finalmente, último slide, para que no se sientan de que los estoy atosigando con mucha información. Cuando ustedes ingresan a la cámara del medio, observan algo muy particular, que es algo denominado propiamente tetraquis. ¿Qué es la tetraquis? Uno dice, la tetraquis, ¿esto dónde salió? Bueno, si uno observa con detalle, en los cuadros de Harris, en el tercer cuadro de Harris, y en algunos otros cuadros de época, la tetraquis estaba introducida. Y esto termina de demostrar que los cuadros fueron la ayuda propia de Preston para poder explicar algunos símbolos y algunas interpretaciones importantes. Por ejemplo, veamos que dice, ¿qué se entiende por la tetraquis? Dice Preston en los catecismos de sus conferencias, ¿no? En 1774. La tetraquis representa en esta cámara el emblema pitagórico y consta de un triángulo subdividido en 10 puntos y en 9 triángulos más pequeños. ¿A qué hace alusión? Este emblema aclara poderosamente la relación mística entre los símbolos numéricos y geométricos. El primero de los triángulos representa la unidad, llamado por un nombre griego mónada, y se denomina bla bla bla. Colectivamente las combinaciones denotan al gran arquitecto del universo, por lo que jurar por la tetraquis fue el mayor juramento sagrado e inviolable de estos pitagóricos, ¿no? Las decoraciones de esta cámara fueron todas emblemáticas de las ciencias abstractas. Se representaron las figuras de la geometría y los 5 cuerpos platónicos. Esto es un guiño para aquel que después de ir a la marca quiera ir al Real Arco. Ahí van a encontrarse con este tema. Ahí se trata de cerrar un poco con este tema de los cuerpos platónicos y las figuras con las que se explicaba la tetraquis, ya que con estos cuerpos platónicos básicamente se explicaba este símbolo sagrado que representaba también a la geometría y que viene de la antigua tradición pitagórica. Bien, es así como para finalizar les digo, toda esta cuestión, como ustedes observan, del grado del compañero, constaba en recordar esta antigua tradición de cómo nuestros antepasados en la leyenda, y subrayo leyenda porque sabemos que es una leyenda, pero alegórica y basada, por supuesto, en el relato bíblico, los compañeros, los fellows of the craft, o fellowcraft, la forma abreviada, en las guildas antiguas era fellows del craft, o sea, fellows of the craft, y después se abrevió como fellowcrafts, cómo ascendían a través de esta pared sur del templo a cobrar su merecido salario, donde se encontraban con conocimientos más avanzados, entre los cuales se les enseñaba que la geometría, dentro de esas artes liberales que estudiaban, era la más importante de las ciencias porque lo conectaban al compañero con la divinidad. Ese gran geómetra, ese gran arquitecto, que geometriza no solamente a nosotros y a las plantas y a los animales, sino a todo el universo en general, Dios geometriza. Para finalizar, como dijo Caco, para dejarles picando este tema, les pregunto, hablamos poco del maestro Hiram, demasiado poco. Y quizás también porque cuando Hiram en nuestra leyenda es asesinado y muere, y nosotros sabemos que el templo se terminó igual, porque estuvo en pie muchos años, hasta vino un segundo templo luego, nos tenemos que preguntar si el maestro de Tiro murió. ¿Quién terminó el templo? Bueno, la invitación al grado de la marca también responde estas preguntas. Es todo por mí, Eduardo,
Gracias por el tiempo y bueno, por supuesto quedo atento a cualquier consulta o duda. Muchísimas gracias, Carlos. Realmente muy, muy jugoso todo lo que nos has contado y enseñado. Caco, tenés la Edu, palabra. sí, no, a ver, por una cuestión de tiempo, porque teníamos preparado unas preguntas y respuestas, pero nada, la realidad es que, a ver, primero gracias, Carlitos, nunca mejor No, por favor. tenerte acá para mostrar lo que es. A ver, es un breve pantallazo, es para invitarlos a todos a poder estudiar el grado compañero, la versión inglesa, para sacarle lo mayor jugo posible al grado de la marca, y cuando los que no son todavía y los que ya son, disfruten más la ceremonia, porque van a entender bien de qué estamos hablando, y recomendaciones a seguir más prácticas a los que todavía no son. A los que conozcan, que ya son maestros de la marca, si no, porque por acá no lo podemos hacer por una cuestión de, obviamente, cuestiones masónicas, y la verdad que pierde un poco el sentido de todo si yo me pongo acá a hacer signos. La realidad es que estaría bueno aprender los signos como lo hacemos en la Constitución inglesa, porque en la ceremonia lo van a necesitar. O sea, la manera de ustedes probar que fueron aprendices, compañeros y maestros es con la ejecución correcta de los signos y las palabras de los 3 grados. Pero hay leves diferencias de cómo se hacen, digamos, en el mundo angloparlante, como se hace en Latinoamérica. Así que estaría bueno en algún momento, si no es con algunos hermanos conocidos que trabajen ahí, no sé, en algún momento nos podemos hacer una explicación quizás presencial en algún momento, empezando hacia el aire, para ver esos temas, para disfrutar esa ceremonia que entre todos entendemos que es una de las más, digamos, pintorescas y divertidas y lindas de la masonería. A mí esto, digo que es opinión, para mí el grado de la marca es como que engloba la real iniciación, ¿sí? Porque se ve operativamente cómo era un trabajo masónico. Quizás toda la parte simbólica del craft es la versión más especulativa, si se quiere decir, o sea, como que va por otro lado. Acá es bien, digamos, el mazo y el cincel. Entonces, está buenísimo porque te lleva a ese primer momento. Otra vez, es una opinión personal, a otro puede tener otra percepción de esa realidad. Así que, de vuelta, sepan que esto es fáctico, el grado de compañero está conectado directamente con el grado de la marca. En Escocia es parte, se da en el simbolismo, pero bueno, acá en Inglaterra está separado, pero es una conexión ahí. El grado de la marca, a su vez, adentro tiene como 3 grados juntos. Es complejo explicarlo esto, pero los que están y llegan a ser venerables maestros de la logia van a ver otras cosas que los va a conectar con el ritual de instalación del venerable maestro del simbolismo y con otros grados de las Progressive Order. Está todo conectado, y está conectado obviamente con el final de la historia, que es el Real Arco. Así que no sé si quieren hacer alguna pregunta, lo manejan con Eduardo, pero bueno, hasta acá creo que es un buen resumen de lo que queríamos mostrar, y espero que les haya gustado. Hermanos, por el signo de costumbre virtual, la manito levantada, o si no, me solicitan a través del chat, pido la palabra. ¿Me permitís, Eduardo, unas muy breves aclaraciones? Por ¿Se favor, me por escucha? favor. Sí. No, esto me parece brillante la exposición, ambas exposiciones. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Caco. Los que no son marca, recuerden esto del cobro de los salarios, porque es una parte importantísima de la ceremonia de la marca. Y sobre todo, esta relación con el grado de compañero, porque los que practicamos emulation sabemos que no hay cámara del medio como hay en la Argentina. Yo lo dije la otra vez, no es un lugar de maestros la cámara del medio, sino simplemente era el lugar donde cobraban los compañeros, ¿no? O sea, esto es una gran diferencia que tenemos. Y una pequeña advertencia para algunos cuadros de dibujos que vean, que es producto
de la mala traducción de la palabra corn en inglés, que quiere decir cereal, pero también quiere decir maíz. Y en algunos de los cuadros de dibujo, en el último, en el que tenemos nosotros, que estamos usando, no parece, pero si se fijan, sobre todo los antiguos que mostró Carlos, van a ver que lo que se muestra es maíz y no trigo. Si ustedes se fijan, sobre todo en los primeros cuadros, yo tengo acá el de Harry, el de Ritual, ¿no? El de Ritual estuve viendo hasta con la lupa, a ver si había trigo o había... Y en realidad es cereal, en realidad es cereal. Lo digo porque van a ver en algunos cuadros que aparece el maíz, y el maíz no era de esa época. Bueno, por mí nada más, yo simplemente no voy a hablar más, le quiero agradecer nuevamente, especialmente a Caco y a Carlos, y a vos también por esta inquietud que tuviste. Ahora me silencio y los saludos y después no los veo. Muchas gracias, muy respetable hermano. ¿Alguna consulta que deseen realizar, hermanos? Tenemos unos minutitos más para poder evacuar alguna duda, que creo que han sido muchas o serán muchas, y tenemos bastante material de estudio. Bien. Visto y considerando entonces que... Sí, acá tenemos al hermano Leopoldo Gálvez. Por favor, activa tu micrófono, querido hermano. Gracias, querido hermano. Sí, la verdad, lo que decía nuestro muy respetable hermano Ernesto Marcel, nosotros hicimos recién una traducción en la Gran Logia de Chile para homologar las dos logias que trabajamos en el rito de emulación, y tomamos como mazorca de maíz, no es espiga de trigo, ¿ah? Lo tomamos como mazorca de maíz y no como espiga de trigo. Y nuestra logia, que fue fundada en el año 1926, trabajó en inglés y fue con la carta patente del rito de York, rito que sabemos que no corresponde. Y se trabajaba en el ritual en inglés porque estaba formada por hermanos ingleses, hasta el año 1980, donde se cambió el idioma inglés al español para que la logia pudiera seguir, continuar. Y se ocupó un ritual en español de la logia Jorge Canning de Argentina. Hasta ahora que se empezó y se homologó junto con la otra logia, que es Cuadri Compás. ¿Eso es la Prince of Wales, me estás hablando? ¿Prince of Wales Sí, es su de la logia? Prince of Wales. Sí, exactamente. De la Prince of Wales. Y ahora ya estamos esperando solamente el decreto y active los rituales que van a ser, ya están homologados por un trabajo que hicimos el año 2019 durante todo un año. Quería contar un poco esa situación, pero lo tenemos como mazorca de maíz. Muchas gracias por tu Muchas aporte, gracias. querido hermano. Hermano Carlos Gatti, por favor, activa tu micrófono. Hola a todos, mucho gusto. Soy Carlos Gatti, de Real Dog del Panal, en Córdoba, 594. Y quería preguntar la dirección del link que va a tener o el Zoom anterior a este, que creo que se mencionó así, para estudiarlo, reverlo, y una gran felicitación, múltiples abrazos fraternos a los disertantes. Excelente, brillante, me siento muy edificado, me llevo un gran salario. Muchas gracias bueno, por tus palabras, querido hermano. Te iba a pedir justamente, Caco, si podías poner en el chat. En el chat estoy poniendo la página del distrito y van a ir a la parte de noticias. En noticias está, digamos, la última charla, y después en materiales van a ver cosas que hay lindas para leer. Los que no son marca aún, muérdanse un poco los dientes porque hay libros de la marca, pero bueno, pueden chusmear un poco lo que es nuestra gran logia distrital, y lo que hacemos está ahí, y en noticias va a aparecer. Una vez que esto termine grabado, lo vamos a subir ahí para que la puedan rever los que quieran.
¿sí? Ahí en el chat acabo de poner el link completo. Muchas gracias, Caco. ¿Algún hermano más desea solicitar la palabra? No para saludar, sino para alguna pregunta sobre lo expuesto por los queridos hermanos. Bien, visto que no hay solicitud de la palabra, me voy a permitir un regalo para mí. Le pediría la palabra al muy respetable hermano Past, gran maestro Philip Thompson, sobre esta noche, además de sentirme agradecido y honrado por su presencia. Deseo mucho escuchar tu palabra, Philip. Activa el audio, por favor. Ahí estamos. Bueno, primero agradecer haber sido invitado a esta reunión y estoy asombrado de el entusiasmo que veo en Pilar sobre la marca, cosa que me agrada mucho porque han conseguido un maestro de la marca que vive en este momento ahí. Han sido muy rápidos y lo han tomado como rehén para Pilar, cosa que me parece perfecto. Y van a tener un muy buen maestro. Fue interesante. Yo no estoy, diría, acostumbrado a la parte de rito escocés aceptado, así que yo ahí me perdía en algunas alocuciones, pero me pareció muy interesante y sería bueno tener esto en forma digital como para poder volver a leerlo, especialmente lo que habló Carlos, ¿no? Porque creo que ahí hay mucho para leer y mucho para ir aprendiendo. Así que como uno nunca deja de aprender y creo que uno es un eterno aprendiz. Así que no hay reunión en donde uno sale sin algo que le ha llamado la atención o que una vez lo ha perdido a través de los años, pero lo recuerda. Pero gracias nuevamente por esta invitación. Me ha parecido muy bueno. Gracias a Carlos también por su magnífico trabajo y sus... se ve que ha leído mucho a Cuarto Coronati y a Caco en dar el puntapié inicial para esta magnífica reunión. Así que felicitaciones a todos. Espero que se concrete rápidamente la marca Pilar y me gustaría estar ahí presente cuando Dan tiene su primera reunión. Es por todo. Muchísimas gracias, querido hermano Phillips. Y te cuento un secreto. Vos sos el fundador de la Pilar Mark. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque hablando de temas masónicos relacionados con el Royal Ark, en tu actividad como tesorero y tu contacto, yo necesitaba una documentación, un formulario, y vos me dijiste, ya que vivís en Pilar y es muy incómodo desplazarte hasta San Telmo, vamos a buscar la forma de que yo te pueda mandar esa documentación con Andrés Romero Fortea, que vive en Pilar. Bueno, ese fue el puntapié inicial de esta reunión, de la anterior y de la marca.
porque me dije, así que tenemos un ex venerable maestro de la marca en Pilar. De inmediato me puse en contacto con Andrés y bueno, y emprendimos este sueño hermoso que va tomando forma, con mucha fuerza, con muchas ganas. Así que, Philip, por supuesto que vas a estar cuando se consagre nuestro templo y cuando se instalen las autoridades. Y en cierta manera, ya te digo, es obra tuya. Muchas Bueno, vos gracias y sabés un que honor tenerte aquí. Sí. yo tengo una casa en un country en Pilar. Y bueno, vamos a trabajar los Así que, sábados a la mañana, así que te veremos bueno, seguido seguramente, seguramente. bueno, Bien, bárbaro. Muy bien. Muchas gracias muchísimas nuevamente, ¿eh? a vos, Philip, a vos sí es un honor. Bueno, queridos hermanos, ahora vamos a tomarnos unos minutitos ya específicamente para los que están deseando ingresar a la Pilar Mark o que desean llenar un formulario para ser derivado según sus localidades a otra logia de la marca. El hermano Caco ahora vamos a armar una solicitud simulada, una simulación. Así que despido a todos los que, bueno, son marcadores, si quieren quedar se pueden quedar, pero bueno, hasta aquí el segundo grado y ahora vamos a trabajo de taller directamente, de ver cómo se confecciona correctamente una solicitud de ingreso, porque nuestro gran secretario es muy riguroso al respecto y qué mejor que recibir de él las instrucciones de cómo debemos completar correctamente nuestras solicitudes. Así que, queridos hermanos, sí. Eduardo, te sugiero que cortemos la grabación a esta Por altura. supuesto, por Y, supuesto. y aprovecho, si me tengo que retirar, que me llaman, me iré, así que los saludo. Perfecto, muchísimas gracias y un saludo a todos los que ya deban retirarse o no tengan dudas respecto a de la confección. Bueno,